La cena. ¿Por qué voy a hablar de la cena? Porque vamos a tener la Santa Cena. Y es santa porque Jesús la instituyó. ¿Dónde la instituyó, pastor? En Mateo capítulo 26, ¿verdad? Él instituyó la cena que antes era, ¿verdad? Verdaderamente era la Pascua judía. Los judíos, hermanos, estuvieron 400 años esclavos en Egipto. Óigalo bien, 400 años. Fueron como 5 generaciones que estuvieron en Egipto. Desde papá, hijo, abuelo, tatarabuelo, y estuvieron esclavos por 400 años, según la Biblia lo dice, el libro del Éxodo. Ahora, Éxodo quiere decir salida. 400 años, hermanos, hasta que Dios levantó a un libertador y su nombre era Moisés, ¿verdad? Según la Biblia, el libro del Éxodo. Moisés, hermanos, Dios lo preparó y Moisés, por accidente o por lo que haya sido, mató a un egipcio, dice la Biblia. Y Moisés tuvo que huir. Se fue, hermanos, por 40 años estuvo fuera de Egipto, hasta que Dios lo llamó y le dijo: ve y libera a mi gente. Cuando Moisés regresa, hermanos, él comienza, hermanos, a hablarle al pueblo, ¿verdad? Tenía ya 80 años. Cuando se fue tenía 40, y 40 en el desierto, ¿cómo se llama? En la tierra donde él estuvo, a Madián. Cuando regresa tenía 80 años ya Moisés. Entonces cuando Moisés regresa, él, hermanos, tiene que enfrentarse al faraón y decirle: deja ir a mi gente. Ya estuvo, te has servido 400 años, no sabes lo que significa eso. 400 years. Moses told Pharaoh, 400 years, 400 años. Ya déjalos ir, let them go. Faraón se rehúsa, Dios le manda 10 plagas. Cada plaga era un dios que ellos tenían. La plaga de las ranas, de los piojos, de la oscuridad, de las moscas. Fueron 10 plagas hasta que Faraón deja ir al pueblo. Pero antes de que, le estoy diciendo entonces para poder decir por qué celebraba la Pascua. Antes de salir de Egipto, before they left Egypt, el Señor les dijo: van a celebrar la Pascua. ¿Qué consistía la Pascua? Tenían que comer un cordero, hermanos, a un cordero sin arreglarlo en nada, nada más cocido pasado en la lumbre, asado en la lumbre, y una hierba amarga que recordaban los años de esclavitud, y ellos tenían que sentarse con su familia y comer un cordero. Esa fue la Pascua. Pascua quiere decir pasar por alto en el hebreo. Pascua. En inglés se dice mejor Passover. En inglés se dice Passover. En español, en latín es Pascua. Los judíos celebraron la Pascua en el desierto, y los judíos, hermanos, siempre la celebraron. Cuando Cristo viene, hermanos, entonces Él celebra la Pascua como un judío que era. Y en el capítulo 26, del verso 26 de la Biblia, dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomad la copa, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Para remisión de los pecados. O sea que Jesucristo lo que estaba haciendo es lo siguiente: ya no van a celebrar esta Pascua, porque yo soy el nuevo pacto. Jeremías 31 dice: haré un nuevo pacto con mi pueblo, con Judá, con Israel. Voy a hacer un nuevo pacto. ¿Qué es un pacto? Un convenio, un acuerdo, un arreglo. What's a covenant? It's an agreement. That's a covenant. Es un agreement, es un acuerdo que se hace entre dos personas, ¿verdad? Ese es un acuerdo, es un pacto. Entonces Jesús dice: ok, ahora ya no van a hacer una Pascua como la hacían antes. Ahora yo soy la Pascua. Wow. Yo soy el Cordero. Y yo voy a dar mi cuerpo y voy a dar mi sangre. Me van a crucificar y ahí voy a derramar mi sangre. Y ahí comienza, hermanos,
la celebración de la cena, de la Santa Cena, porque fue instituida por Cristo. Nosotros ya no matamos un cordero. Imagínense que estamos comiendo un cordero aquí todos. Tráigase un cordero, hermana Gloria. Usted traiga un hermano, tráigase un cordero y aquí vamos a comer. Imagínense. No, no se puede, ¿verdad? Ahora es como simbólico. Ahora celebramos la Santa Cena, el pan que representa el cuerpo de Cristo crucificado, el jugo de uva que representa su sangre derramada para remisión de pecados, para perdón de pecados. Aquí en el capítulo 26, del verso 26 en la Biblia, quiero enfocarme en unas palabras que el Señor dijo, cuando dijo de la siguiente manera, en el verso 28, 27 y 28, tomó la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de ¿qué? De pecados, o sea, para perdón de pecados. ¿Hay alguien en esta vida, en este mundo, que esté libre de pecado? No. ¿Is anybody in this world that you not sin? No. Se dice que hay diferentes maneras de pecar: pensamiento, palabra, obra y omisión. Omisión quiere decir que a veces pecamos sin saber, si pensamos que lo hicimos, ¿cierto? Pensamiento, palabra, obra de acción, action, y omisión, quiere decir, no sé si era. Cuando uno está ignorante de algo, uno puede hacer cosas, hermanos, que pueden ser malas, pero estás ignorante de algo, ¿okay? Y usted puede hacer algo que no es correcto, aunque Dios nos da la intuición de saber cuando estamos haciendo algo malo, ¿cierto o no es cierto? Por ejemplo, hay gente que está acostumbrada a decir malas palabras, y de 5 malas palabras, 3 son malas palabras. There's people, they used to say bad words. From 5, 3, they're bad words, ¿verdad? Pero está acostumbrado a decirlo. A lo mejor en su tierra donde creció así se habla, y no sabe que en verdad no es bueno decir malas palabras, porque la Biblia dice que de un manantial no puede brotar agua limpia y agua sucia, ¿cierto? No puede. Un manantial sale agua limpia, right? From the wells, it come out what? Clean water. Can not come up dirty water, filthy water? No puede. O sale agua limpia o sale agua sucia, ¿cierto o no es cierto? Ok. Hay gente que se acostumbró a vivir o crecer en una comunidad, o una ciudad, o en un pueblo donde todo el mundo dice malas palabras. Todos dicen malas palabras. Y tú creces oyendo eso y crees que está correcto. Pero cuando tú vas a la escuela y te educas y lees el diccionario y dices, malas palabras no es muy bueno decirlas, ¿verdad? No es muy bueno decir malas palabras. No es ético, es inmoral, no es correcto. En su trabajo, si usted dice malas palabras, le pueden dar un warning. Si dice malas palabras, porque sí. ¿No le enseñaron a hablar? ¿No le enseñaron a hablar? El peor pecado, ¿sabe cuál es? La ignorancia. Es el peor pecado, la ignorancia. Porque por la ignorancia podemos hacer muchas cosas. Podemos ser fanáticos, podemos ser malos, podemos ser... hermanos, se han matado gente en nombre de Dios, imagínense. Gente ignorante, han matado a gente inocente en el nombre de Dios, imagínense. Eso es ignorancia. Tú no puedes odiar a alguien y decir que amas a Dios. You cannot hate somebody and say that you love God. Dice Juan, ¿cómo puedes amar a alguien que ves y amar a, ¿cómo puedes amar a alguien que no ves y odiar al que ves, a tu hermano? ¿Cómo tú puedes hablar de amor y odias a tu hermano? No puedes. Esa es la ignorancia. Entonces quiero enfocarme en estas dos palabras, el verso 27 y el 28, tomando la copa. En mi introducción escribo lo siguiente: hace 2000 años, 2025 años, hermanos, Jesús celebró con sus discípulos la Pascua judía.
convirtiéndola en un nuevo pacto. Esa parte, esa palabra, pacto, covenant, is very important. It's really important. Esa palabra pacto es muy importante, porque de ahí se desprende todo, toda tu vida. Por ejemplo, yo me convertí al Señor, hermanos, en el año 1983. Eso ya son casi 40 años o 40 años. Mi pacto lo hice, no lo hice con un hombre, lo hice con quién, con Dios. I've been saved since 1983. And I made my covenant with the Lord. Hice un pacto con Dios. Porque Dios, hermanos, es el que cambió mi vida. La religión no cambió mi vida. Yo fui católico por años, hermanos, por años. Es más, cuando yo me casé, siempre lo he dicho, tuve 2 sacerdotes en mi boda, para que vean cómo estaba desconectado yo con los católicos. Yo quería ser priest, quería ser sacerdote. Yo quería ser sacerdote. Pero Dios dijo, no, vas a ser pastor porque te quieres casar. Los sacerdotes no se casan. Yo era bien pastor. Y Dios me llamó, hermano, al ministerio. Entonces, la religión no me cambió. ¿Quién me cambió? Cristo, Dios. Dios a través de Cristo. Él cambió mi vida. Me sacó de ese mundo de drogas, de perdición, de ignorancia, de pensar, hermano, que mi vida era solamente drogas, música. Esa era mi vida, esa era mi vida. Drogas, música, perdición. El Señor me sacó de allí. Es un hombre derecho y derecho, hecho y derecho. Fui a la escuela, fui al colegio, me gradué. Aquí estoy, sirviendo a Dios, sirviéndoles a ustedes. Con todo mi corazón. Amo a Dios porque Él me ha dado todo lo que yo tengo. Lo que yo tengo no lo tuviera si Dios no me lo hubiera dado. Ahora, pastor, ¿vino del cielo? No, no vino del cielo. No. Dios abrió puertas. Eso es lo más tremendo, hermanos, cuando servimos a Dios. Que Dios abre puertas. Imagínense, hermanos, en mis 40 y tantos años estaba yendo al colegio. Imagínense. Mi primer lengua no es inglés. Mi primer lengua es español. Imagínense qué difícil fue para mí ir al colegio, sentarme en el colegio, escuchar a una maestra, hermanos, que hablaba y yo tenía que entender todo lo que ella estaba diciendo. Pero Dios me dijo, tú vas a poder, porque Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo todavía tenía mis 20 años, 21 años, yo no voy a casar, decía yo, ¿para qué? Yo quiero vivir una vida loca, una vida libre, no quiero tener compromisos. Pero ¿sabes qué, hermano? Cuando Cristo entró en mi vida y cambió mi corazón y mi pensamiento, empecé a pensar, sí es cierto, la familia es lo más precioso. Que te llamen abuelo tus nietos, que veas a tus nietos, tus retoños, tu generación, que dejes un legado, que tus nietos, tus hijas, tus hijos se sientan orgullosos de ti. ¿No te gustaría eso? ¿Por qué no? Why not? Quieres ser el jefe del barrio, quieres ser el homie del barrio, pero no quieres ser el mero de tu familia. ¿Por qué no? Why not? Yo quiero, me gusta eso. La ignorancia es el peor pecado. Por eso la palabra de Dios nos hace como sabios. God's word makes us wise. Nos hace sabios. Mujeres sabias, hombres sabios. Dios nos da todo, hermanos. Yo y mi esposa hemos tenido de todo. Dios nos ha bendecido, hermanos. En 1990, hermanos, yo compré una casa que costaba $114,000. En los años 90, una casa de $114,000, para mí y mi esposa, que ganábamos el mínimo, era imposible, pero Dios nos la dio. Una casa preciosa, hermanos. Ahí crecieron mis hijas, en un barrio middle class. Ahí crecieron mis hijas. ¿Saben por qué? Porque yo creí que Dios podía abrir puertas. Amén. Cuando yo dije a mi esposa, digo, estás loco, ¿cómo vas a comprar una casa de $114,000? Cuando la primera casa que yo compré era nomás $92,000. Pero para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todas las cosas le son posibles. Yo no sé cómo. For those who believe, all things become so possible. If you believe in your heart, that you believe that God can do things for you, you will do it. And you will have it.
Lo vas a tener. Lo vas a tener, hermano. Dios me ha bendecido grandemente. Dios ha abierto. Ahorita yo rento una casa, pero ¿sabe qué? No me preocupo. Porque es ok, hermano. I'm 60 years old. Ya tengo 73 años. ¿Para qué no me he hecho una deuda de $400,000, hermano? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya lo tuve. Ya crecieron mis hijas. Ya hicieron sus vidas. Bye, bye, bye. ¿Por qué hablo de estas cosas? Porque ese es el pacto que yo hice. Haz un pacto con Dios, hermano. No hagas el pacto con el hombre. Porque el hombre te va a fallar. ¿Cierto o no es cierto? El hombre falla. Como hombres fallamos. Aquí usted no viene porque hizo un pacto conmigo. Usted aquí viene porque usted tiene un pacto con Dios. ¿Cierto o no es cierto? Si no, no estaría aquí. Usted le ora a Dios. Usted lee la Biblia. Usted busca de Dios en sus momentos más difíciles. Amén. Si usted lo hace, usted está bien. Porque nosotros los pastores no podemos estar con usted 24 horas. Usted viene aquí el domingo, canta, alaba a Dios, yo le doy la palabra, usted se goza, pero usted luego se va a casita o a trabajar y usted se va a lidiar con la vida, pero se va no solo, se va con la presencia de Dios en su vida. ¿Cierto o no es cierto? See, the presence of the Lord goes with you. You go out there and deal with life, but it's okay. Anybody do that. Or anybody does, but you know what? God will with you. Dios va con usted and God will open doors for you. Dios le va a abrir puertas, no sé cómo. Yo nomás le digo por fe. Just by faith. Just by faith. Quiero enfocarme entonces en estas palabras. A la Pascua, el pacto, convirtiéndola en un nuevo pacto a través de su sangre derramada por muchos para el perdón de los pecados. Este acto sella la nueva alianza entre Dios y las personas, reemplazando el antiguo pacto y ofreciendo reconciliación y salvación a través de la fe. Óigalo bien, a través de la fe. Fe. ¿Cuál fe? La fe en Cristo. No la fe en yo mismo, la fe en Cristo. La fe en Cristo. En este pasaje ocurre durante la cena pascual, poco antes de la crucifixión de Jesús. En el capítulo 26 que hemos leído, el verso 1 y 2. Verso 1 y 2. Capítulo 26, 1 y 2. Verse chapter 26, verse 1 and 2. Mira lo que dice. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, el verso 2, verse 2, dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Yo siempre he dicho algo, hermanos. Imagínate qué sentirá, no importa quién haya sido el peor criminal, el peor malvado, pero lo preparan para la pena capital, death penalty. Yo siempre me pongo a pensar, hermanos, ¿qué habrá en la mente de esa persona, verdad, que va a ser ejecutado? Y le dicen, un día antes, pide lo que quieras. Y dicen que los prisioneros que van a la pena de muerte, dicen que piden lo que sea. Ice cream, pastel del que te guste, un turkey si quieres, pollo, lo que quieras, pide lo que quieras, te vas a ir llenito. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿comerá a gusto esa persona? Sabiendo que al siguiente día, a cierta hora de la mañana o a la madrugada, lo van a ejecutar. Inyección letal, cámara de gas, silla eléctrica. ¿Comerá en paz? I was wondering, those people that been in that penalty role, and they have a special dinner before. My question is these people, they really have a good dinner? They did really enjoy the dinner? ¿Disfrutarán la cena, hermano? Imagínense, sabiendo que al siguiente día Jesucristo dice, faltan 2 días, dice aquí, ¿sabes que dentro de 2 días se celebra la Pascua? O sea, era un jueves. Tuvo que haber sido un jueves, porque el sábado se celebró la Pascua. Quiere decir, hermano, que entonces dice, faltan 2 días. Faltan 2 días. Mira lo que dice, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? O sea, la Pascua judía, y el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, será entregado para ser crucificado.
Nosotros tenemos una cruz, pero Cristo ya no está aquí. Porque Cristo ya no está en la cruz, ¿verdad, hermanos? Ya no está. Fue crucificado, enterrado y resucitado el tercer día. Dice Jesús, dice, y el Hijo del Hombre será crucificado en una cruz de palo, de madera. Ahí me van a crucificar. Ahí voy a sufrir. Voy a sentir el dolor, porque Jesús sintió el dolor, era humano también. Sintió los clavos cuando se los clavaron en sus manos, la sangre que le salió de su costado, el soldado que le enterró una espada, una lanza en su costado. Jesús sintió todo el dolor, hermanos, lo sintió. Cuando he predicado sobre la crucifixión, el Señor murió, hermanos, con fiebre, tenía alta fiebre, sentía dolor en su cuerpo, deshidratación. Imagínense, deshidratación. El Señor dijo en un momento de la cruz, dijo, tengo sed, denme de beber, tengo sed. ¿Y qué hizo el soldado romano, hermanos? ¿Qué le dio? Le dio vinagre. ¿Quién quiere tomar vinagre cuando tiene sed? Pero ¿sabe qué? Jesús no lo tomó porque era un narcótico que adormecía el dolor del cuerpo del que estaba siendo colgado en la cruz. Este pasaje ocurre durante la cena de Pascua, poco antes de la crucifixión de Cristo. Jesús ya sabía dónde y cómo y a qué horas Él iba a ser crucificado y a qué horas entregaría su vida. Jesús ya sabía. Pero aún así el Señor tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque había una generación, una raza humana que necesitaba ser reconciliada con Dios. Éramos usted y yo. Porque éramos enemigos de Dios antes de conocer a Cristo. Así dice Efesios capítulo 2. Ahora, otra palabra importante, la copa de vino. ¿Qué representaba? Jesús toma la copa y después de dar gracias a Dios, la pasa a sus discípulos invitándolos a beber de ella. ¿Qué significa la copa? En Mateo capítulo 22, vamos a mirar unos capítulos para atrás, verso 22 de Mateo, capítulo 22 del verso 20, es 22. 22, noten bien lo que dice, capítulo 20, verso 22. Entonces Jesús, voy a leer desde el verso 20 para poder explicar lo que quiero decir. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. El verso 22 es el verso clave, dice el verso 22, verso 22, dice, entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ellos no estaban entendiendo, hermanos, el martirio que Jesús iba a pasar. No estaban entendiendo. Dice, ¿pueden tomar de la copa? Claro que podemos, hermanos. Ellos pensaban la copa literalmente, pero aquí la palabra copa, hermanos, es dolor. Jesús sufrió por usted y por mí. No lo creemos a veces, pero Él sufrió por usted y por mí. Y por eso les dijo, bueno, ellos dijeron, sí podemos. Porque ellos tenían, si la mamá los llevó a que los pusiera, imagínense lo que estaba pidiendo la mamá. Uno a la derecha, uno a la izquierda de Jesús. Dice Jesús, ¿qué les pasa? Usted está brincando del 1 a 100. Y no tienes que pasar por el dolor, no tienes que lidiar con esta vida. No entendían ellos eso. Jesús da la frase beber del cáliz. Aquí usa la palabra cáliz para referirse a sufrir y morir en la cruz, como un sufrimiento y juicio que Él iba a experimentar.
Les pregunta a los apóstoles si están dispuestos a participar en ese sufrimiento, a lo que ellos responden afirmativamente, aunque no comprenden la verdadera dimensión de su significado. Sí podemos. Hermanos, tenemos que tener cuidado a veces cuando decimos sí a Dios, ¿cierto? Tener cuidado, porque un sí, Dios no juega, hermanos, Dios no juega. Si decimos un sí, es un sí. De hecho, Jesús dijo eso: digan sí cuando es sí y no cuando es no. Para Dios no hay, es que si puedo o no puedo. No, el Señor dice, di sí o di no. Yes, say yes or say no. But there's no middle words between yes or no. Es sí o no. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios quiere eso? Porque Dios quiere tu sinceridad. Cuando usted se casó, le preguntó el ministro a usted: ¿acepta usted por esposa o por esposo a XXX? ¿Qué dijo usted? Pues no sé, no puedo. Imagínese que usted dijera ese día en su boda, dijera, pues no sé, fíjese, estoy pensando todavía. ¿Qué? Anduvo de novio con ella 2 años, 3 años, y todavía está pensando. Cuando vamos al altar, ¿vamos decididos sí o no? ¿Quién se casó aquí? ¿Quién se casó? ¿Todavía no? ¿No han hecho compromiso? Porque ya se casaron, ya sabemos. Hermanos, volteas a ver ahí, la iglesia está llena de gente, todos viéndote, a ver qué dices. Y el ministro te pregunta, ¿acepta usted por esposa o por esposo? ¿Y usted qué dice? Pues no sé, deje pensar, es que, no, pues ¿para qué vino aquí entonces? ¿Para qué preparó la boda y listo, y comida, y birria, y tacos, y yo no sé qué más? No podemos, en la vida tenemos que o decir sí, o decir que no. ¿Es malo eso? No, es ser sincero. ¿Cierto? Es ser sincero. ¿Sabe cuál era mi peor miedo cuando yo le iba a hablar a una muchacha, hermano? Que me dijera que no. Si me dice que no, pues nada más te dice que no y ya. ¿Verdad? Hoy vamos a los bailes, acá una muchacha a bailar. ¿Bailamos? Peor que me dijera no. Entonces, en la vida tenemos que vivir o sí o no. Life, that's the way it is. Yes or no. ¿Te gusta eso, sí o no? ¿Te gusta venir a la iglesia, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque me gusta. Canto, conozco nuevos hermanos, comemos a veces juntos, tenemos un momento de convivio. El próximo domingo es el día del, no nada más el día del pastor, es el Día Nacional del Pastor aquí en Estados Unidos. Se celebra, ¿verdad? Es el segundo domingo del mes. Entonces, el próximo domingo vamos a tener una celebración al pastor. Celebramos, comemos, platicamos, tenemos nuevos amigos, gloria a Dios. Eso es convivio, es fellowship, es compañerismo, es fellowship. Pero ser cristiano, hermanos, es caminar con Cristo, sufrir con Él a diario. Porque aunque Jesús ya no está aquí con nosotros en la tierra, pero Él dijo que iba a estar, ¿en dónde? En nuestro corazón. ¿Verdad? El Espíritu Santo, hermanos, nos hace sentir la presencia de Cristo en nuestra vida y nos enseña la palabra de Dios. Otra palabra clave: esto es mi sangre del pacto. Esto es mi sangre del pacto. Jesús identifica la copa como su propia sangre. Y aquí, hermanos, creo que hay una parte importante, porque dar la sangre, hermanos, no es cualquier cosa. Dar la sangre por alguien más. A veces, ¿usted ha dado sangre? Cuando llega el blood truck, ¿verdad? Dice dono sangre. Y una vez, hermanos, en la compañía yo trabajé por 15 años. Llegó la blood truck, ¿verdad? Que llega ahí para sacar sangre. Y todos los empleados les dio un no, ¿verdad? Hoy está la troca para donar sangre. Y me dijo un señor que trabajaba en el laboratorio, me dice: les he dado 17 años de mi vida a esta compañía, y ahora quieren hasta mi sangre. ¿Ahora quieren hasta mi sangre? Ingratos, dice, ahora hasta mi sangre les voy a dar. Dar sangre, hermanos, es importante. Yo lo he hecho. A familiares que necesitan una transfusión de sangre, ¿verdad?
Pero Jesús da su sangre de otra manera. ¿Sabe cómo la da? Para remisión de pecados. Porque nadie en este mundo te puede perdonar tus pecados más que Dios. Digo, si te arrepientes. Si usted se arrepiente de todo corazón, no importa lo que haya hecho. Porque en la cruz, cuando Jesús estaba en la cruz, hermanos, había dos malhechores, ¿se acuerdan? Dos malhechores. De lo peor. Porque la muerte de crucifixión, hermanos, según la ley romana, era solamente para personas de lo peor, que habían cometido traición al gobierno, lo cual era lo peor, traicionar al gobierno. The crucifixion, it was for people, for those who do sedition, government betrayal. So Christ died as a very bad criminal. Jesús murió como un verdadero criminal, hermanos. A la vista de como lo vieron los romanos, la ley romana, porque murió en Jerusalén, pero juzgado por los romanos, porque eran ciudades gobernadas por Roma en ese tiempo de Cristo. Entonces, da la sangre. Jesús identifica la copa por su sangre. Dice el verso, vamos a regresar otra vez a Mateo 26, dice el capítulo, porque esto es mi sangre, el verso 28, verso 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Esta palabra, hermanos, nuevo, me encanta. I love the word new covenant. Wow. Un nuevo pacto, hermanos. Qué tremendo. ¿A cuántos de ustedes les gusta cuando compran un carro, hermanos? Y ustedes se suben al carro y cómo huele nuevo. Huele nuevo. Dice, huele nuevo por lo menos unos 5 o 6 meses. Pues ya no huele nuevo. Pero ¿a cuántos no nos gusta disfrutar algo nuevo, hermanos? Algo nuevo. Algo nuevo, algo que dices tú, esto es nuevo, lo acabo de comprar, nadie lo ha usado, esto es nuevo. Dice Jesús, esta es la sangre de un nuevo pacto. Y Dios, hermanos, miren, nosotros, hermanos, a veces, si yo preguntaba el martes, preguntaba el jueves que teníamos oración, hice una pregunta y la pregunta fue la siguiente. ¿Es fácil obedecer a Dios? Lo vuelvo a preguntar. ¿Es fácil obedecer a Dios, sí o no? No es fácil. ¿Por qué Abraham pecó? ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? ¿Por qué Elías andaba huyendo de Jezabel? ¿Por qué Pedro se cayó en el agua? Caminó en el agua, era pescador. Si obedecer a Dios no es fácil, porque Dios es un Dios que exige. De hecho, Él dice que en aquel día nos pedirá cuenta, dice, aún de hasta de lo que no sembramos. Even for those things that we never done it, God will ask for it, and we render it to Him. We have to render it to Him. Vamos a tener que dar cuentas de eso, hermano. ¿Es Dios un Dios muy exigente? Sí es. Dígalo con toda verdad, sí es exigente. Ahora, pero no es que sea exigente, porque Dios sabe de qué lado tú cojeas. ¿Usted ha visto una persona que cogiera los 2 pies? No puede. O de un lado o es de otro, ¿verdad, hermano? O de un lado o de otro, ¿verdad? Pues no puede, entonces ya mejor va a tener una silla de ruedas como nuestro hermano César, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Dios nos pide a nosotros cosas que para nosotros pueden ser imposibles? Por ejemplo, Jesús dijo, cuando habla de bienaventuranzas, Jesús dice, oren por los que os persiguen, por los que los calumnian. Y si te pegan en la mejilla, ¿qué? Derecha, ponle la otra. No, hermano, ¿qué pasó? No, ¿cómo que no, hombre, es que yo soy humano y me enojo, ya ven. ¿Es fácil obedecer a Dios, sí o no? No es fácil, pero es posible. Es posible. No es fácil, pero es posible. Porque el Espíritu Santo nos ayuda, nos revela las cosas que tenemos que hacer y cómo hacerlas. Cuando un soldado se va al ejército, hermanos,
Su juramento es lealtad. A soldier make a commitment of loyalty. Loyalty. Un soldado, hermanos, yo hermanos, admiro a los soldados. Cómo los soldados, hermanos, son tan fieles a su ejército, a sus capitanes, a sus generales, o sea, y saludan y caminan, y hermano, yo digo, wow, qué disciplina, ¿cómo le hicieron para que se disciplinaran así? Un soldado. Disciplina, clases, instrucción, formación. Nosotros, hermanos, decimos que somos del ejército de Dios. No, Señor. Anda ahí buscando, ¿dónde está el casco? ¿Dónde está la arma? ¿Dónde está? Hermano, a veces a mí me he encontrado miras aquí en la iglesia. Ya olvidó el hermano su espada, hombre. Hermana, su espada. No, la hermana ya se fue, dejó la espada ahí. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad, hermanos? La Biblia dice que la palabra es que la espada del Espíritu, con la que nos defendemos de quién, no del vecino, de los malos, no, del enemigo, Satanás, que es el que te trae por todos lados, te anda ahí picando la cresta y te está, y a ver si es cierto, y a ver que tú muy cristiano, y a ver que tú para acá, ¿cierto o no es cierto? Una vez que sales por esa puerta, hermano, ya estás tú en el mundo, in the world, ya estás en el mundo, y el mundo allá afuera está cruel. The world is so cold, es cruel, es rudo, es cruel. Ahí yo y mi esposa estábamos platicando con una señora, hermano, que se miraba muy decente, y dice, ¿sabes qué dijo la palabra? No manches, dije yo, el Señor habló así. Pero no conoce a Dios. Así dijo, hermano. ¿Sí? Estábamos platicando. Muy a gusto estaba la conversación. Y yo digo, no manches. Digo, mi cuñada me dijo una vez así, ahí en Tijuana. Yo soy de Tijuana. Estaba platicando con ella y mi cuñada dice, ay, no manches. Y yo, cuñada, ¿sabes lo que significa esa palabra? Pero en el mundo todo es permitido, ¿cierto o no es cierto? Todo es permitido. Todo lo que se puede permitir en el mundo puede suceder. Pero Jesús dijo, entre ustedes no será así. ¿Cuántos de oyen? Entre ustedes no va a ser así, porque ustedes son llamados a ser ¿qué? Ejemplo allá afuera, ¿cierto? Fuimos llamados a ser ¿qué? Luz. We are the light of the world, according to what Jesus said once. He says, you are the light. Ustedes son la luz. Ay, Señor, qué costalote nos echaste. Pero saben una cosa, hermanos, yo vengo del mundo. Yo crecí, mi padre murió de alcohólico. Mi padre tomaba diario. ¿Y sabe qué? Él no tomaba cerveza, él tomaba tequila, la mezclaba con soda y así. Él trabajaba, tenía su trabajo y todo, llegaba a la casa y todo, pero él siempre estaba tomado. Yo miraba a veces como discutía con mi mamá. Yo estaba chamaquillo y decía, ¿por qué pelean? No es que mi mamá fuera peleonera, es que ella estaba cansada de que mi padre siempre estaba tomando. Always. Y yo crecí en ese hogar. Fuimos 9 de familia, una familia grande. We were 9 in my family. It was a big family. Pero ¿sabes qué, hermano? Aprendí el amor de Dios allí, el amor de una madre, mi madre, que nunca se rindió. Never give up. My mom never give up. Never. Ella nos decía, tiene que estudiar, tiene que ser alguien, oh my God. She gave her life. Quedó vida cuando tenía 46 años, 45 años, hermano. Y tuvo que educarnos, hermanos, para sacarnos adelante. Que no fuéramos el marihuano de la esquina, el drogadicto, el narcotraficante. A mí yo crecí en Tijuana. TJ, le decimos, ve, hermano, allá hay party todo el tiempo. Party a todas horas.
amigos, amigas, tomar, divertirnos. Pero esa no va a ser toda tu vida. You cannot spend your life, you cannot spend the rest of your life doing that. Tienes que haber un momento que ya sabes que enough is enough. Después de que mi padre murió en 1980, mi padre siendo México-americano, era ciudadano de este país, mi padre. My dad was American citizen. But he ended up being an alcoholic person. Yo decía, ni modo. It's my life, mi vida. Yo decía, ay, no, yo no voy a parar así. After my dad died in 1980, I said, I don't want to end up like that. Yo no voy a terminar así. I have to do something. Alguien me tiene que ayudar. Y ese, ¿sabe quién fue? Cristo. Only one. Hasta el día que yo le dije al Señor, cámbiame, Señor. Ya no quiero estar así. I want to change. I want to be somebody. Quiero cambiar. Quiero tener un futuro. Mi otro hermano, mayor que yo, alcohólico también. Mis hermanas más chicas que yo, hermanos, agarraron una vida loca. I disclose this to you to let you know where I come from. Te hago saber de esto para que veas de dónde vengo. No, yo no nací cristiano, hermanito. No sé, no. It's crazy. It's crazy thing. Pero Cristo, cuando yo entendí que Jesús tenía un nuevo pacto para mí, que Él podía cambiarme. Ni la ciencia, ni la psicología, ni la consejería. Mi mamá me llevaba como consejeros aquí en United States, porque yo vine aquí en 1980, hasta que mi padre, ese mismo año que mi padre me trajo aquí, ese mismo año mi padre murió. Él me trajo aquí en abril de 1980 y él murió en noviembre de 1980. Ese mismo año murió mi padre. Me dijo, ¿qué te vas a quedar? Con tus hermanas. Tú ya no tienes vida en Tijuana. No quieres trabajar, no vas a la escuela. Quieres andar nomás ahí en la calle. And I got the message, hermanos. Ahora el mensaje de mi padre. Tienes que cambiar, hijo. Ya en ese tiempo mi padre ya no tomaba, pero ya su vida, su hígado ya no servía, hermanos. Ya no iba a vivir mi padre. Entendí que Jesús tenía un nuevo pacto para mí, a new covenant for me. Esa sangre que Él derramó, entendí que limpiaba mis pecados, mi vida pasada. Un nuevo pacto. El pacto antiguo, o sea, el antiguo pacto, cuando Dios hace pacto con Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, los patriarcas, Moisés, los profetas, es el antiguo pacto. Israel, es Dios e Israel, Dios e Israel, Dios e Israel. Pero el nuevo pacto es Jesús y tú. Ahora es Cristo y tú. Cualquiera. Ese nuevo pacto ahora es, dice que es un pacto con nuevas promesas. Eso es lo que queríamos oír, nuevas promesas. La ley, hermanos, que Dios le dio a Israel, esa ley, hermanos, no pudieron ellas llevarla a cabo. Dice a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Me encanta Romanos capítulo 8, verso 1. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil. La ley de Moisés era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La ley era débil, no porque era débil, la hacíamos débil nosotros. Moisés, ellos no pudieron con la ley, hermano. They can't stand. They can
fulfill the law. Porque la ley, cualquier ley es difícil, ¿verdad, hermanos? Llevarla a cabo. Por ejemplo, cuando usted maneja, la luz verde es go, 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 go. Y la luz anaranjada, ¿qué significa? Watch out. ¿Verdad, hermanos? Green light means go, go, go. Orange light means watch out. Stop. ¿Y qué hacemos? Le vamos a regresar al carro. What we do? We go faster. But the orange light or the yellow light means watch out. Watch your step, watch your car, watch your brakes. Sí, pero la mayoría no lo hacemos. Hoy en día, hermanos, le voy a decir, gente se pasa a luces rojas. ¿Los ha visto usted? In our days, I see people go under the red light, knowing the danger, sabiendo el peligro que puede haber si te cruzas la luz roja. ¿Cierto o no es cierto? Puedes, hermano, causar, y no van despacito, van, hermano, como a 60 millas. Imagínense si alguien ve la luz verde y dice, oh, que voy a cruzar, y viene un guy y se lleva la luz roja, ¿qué va a causar? Dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley, hermanos? ¿Qué era imposible para la ley? Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. No porque era débil, porque la ley era espiritual, Dios la dio, todo lo que Dios da es espiritual, sí, pero el hombre, con su desobediencia, con su rebeldía, la hacía como débil. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, invalidamos la palabra con nuestra actitud? ¿Dicen amén? ¿Cuántos de nosotros invalidamos la palabra de Dios? La palabra de Dios es poderosa. Acabo de predicar de eso. La palabra de Dios es poderosa, es espiritual, es poderosa, pero la hacemos la invalidamos. ¿Saben cómo? Con nuestra actitud. Ahorita, hermanos, se habla mucho de patriotismo en las redes sociales, patriota y patriota. Y yo me preguntaba, hermanos, ¿qué te hace patriota? ¿La patria te hace patriota o tú haces a la patria? A ver, ¿la patria hace usted patria o usted hace a la patria? Yo hago a la patria. Porque ¿sabe qué? Yo puedo decir que soy patriota porque amo a este país, pero si mi actitud es negativa, eso no representa mi patria. Porque mi patria, mi país tiene una ley, ¿cierto? Una constitución, una ley con la cual se rige. Pero si yo no la obedezco y me llamo patriota a mí mismo, if I call myself a patriot, but I don't obey the word, but I don't obey the constitution, I'm not a real patriot. I'm a false patriot. Soy un patriota falso. Entonces, ¿quién hace la patria? Yo. Con mi honestidad, con mi lealtad, con mi obediencia, ¿cierto? ¿Te hace a ti cristiano la Biblia? ¿Te hace cristiano, sí o no? No, hasta que no lo obedeces. ¿Cuánta gente conoce la Biblia? Y viven fracasados. Entonces, si yo no obedezco esta palabra, la invalido con mi actitud, ¿cierto? Así. Entonces, ¿qué nos queda por hacer, hermanos? Hacer lo que tenemos que hacer, aunque a veces nos cueste trabajo hacerlo. A mí me cuesta, yo voy a ser sincero, a mí me cuesta, pero ¿sabe qué? Entonces, ¿yo para qué voy a creer en la Biblia si no lo voy a hacer? Es un adorno. Colgármela aquí, traerla aquí abajo del lobo no me hace cristiano. Lo que me hace cristiano es hacerla viva. El nuevo pacto, hermanos, en capítulo Lucas 22, 19, el pacto antiguo establecido con el pueblo de Israel se basaba en la ley de los sacrificios y el sacrificio de animales. Jesús instituye un nuevo pacto más íntimo con su propia vida. Dice Lucas 22, let's read Luke 22, verse 19. Vamos a leer Lucas 22, 19. Esta parte me encanta porque estaba notando que ni Mateo ni Marcos hacen esta mención, pero Lucas sí la hace. El capítulo 22, chapter 22, 19. El capítulo 22, 19. Mira lo que dice el capítulo 22, 22, 19. Capítulo verso 19. Chapter 22, verse 19.
Dice, también está hablando de la cena. Pero lo que me gusta es que Lucas, fíjate cómo lo pone. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Me encanta como lo dice aquí Lucas. Marcos no lo dice así, dice, hagan esto, ¿verdad? Recordándome siempre. Pero aquí dice, en memoria de mí. Ahora, cuando dice en memoria de mí, ¿qué está diciendo? Está diciendo, hermanos, que lo recordemos porque está en nosotros, ¿verdad? Como una tarjeta que usted manda y dice, pensando en ti. Hay tarjetas que dice así, se lo mandas a alguien que tú quieres mucho, una familiar, y le pones, pensando en ti. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que hay una cercanía de persona a persona, hermanos, a tal grado que tomas a esa persona y la sientes. Es parte de ti, de tu vida. No puedo vivir sin ti. Otra frase. I can live without you. What that means? Personal. Closeness. Muy cercano. Muy cercano. Jesús dice, hagan esto en memoria de mí. ¿Qué estamos haciéndolo? Hoy. ¿En memoria de quién? De Cristo que vive en nosotros, en mí o en nosotros. Pero más que todo en mí. Dios no quiere fans, ¿verdad? No quiere fan, en español es un fanático, exactamente. Dios quiere un hombre y mujer que le ame de corazón, ¿verdad? Hay mucha gente que cree en Cristo a lo mejor, pero Cristo quiere que le ames en espíritu y en verdad. Símbolo de sacrificio. Su sangre derramada en la cruz se convierte en el sacrificio definitivo que cubre y perdona los pecados de todos los que creen en él. Hebreos capítulo 9, verso 22. Hebrews chapter 9, 22. Hebreos, hermanos, es una carta que está después de la carta de Tito, de Filemón, en el Nuevo Testamento, Hebreos 9:22. Hebrews chapter 9 verse 22. Gracias, hermana, por ayudarles a los hermanos. Hebreos capítulo 9 verso 22. Hebrews chapter 9 verse 22 talks about it, Christ's sacrifice. Chapter 9 22. Dice el capítulo 9 verso 22. Amén. Voy a dar lectura. Dice, lo voy a leer del verso 21. Dice, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo esto es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Qué tremendo. O sea, en todo sacrificio, hermanos, tenía que haber sangre. Usted sabe, hermanos, si usted conoce historia de México y de muchos países centroamericanos, usted sabe, hermanos, que ellos también tienen que ofrecer sacrificios, pero ellos ofrecían sacrificios humanos. Los mayas, los aztecas ofrecían sacrificios humanos. Ellos creían, hermanos, que la sangre de un humano le daba vida al sol. Imagínense qué creencia. Pues yo digo que la ignorancia es atrevida. Ellos creían, si matamos 5 o 20 vidas, el sol va a tener energía y nos va a dar luz al siguiente día. Imagínense. Y ahí estaban matando gente, hermanos. Chichén Itzá, la Torre del Sol, la Pirámide del Sol. They sacrifice human people, believing that blood will give energy to the sun. The Mayas and the Aztecs, es lo que ellos creían. Imagínense, sacrificaban humanos. ¿Y sabe qué? La gente creía que era lo correcto. People believed that was the right way. It was wrong. Dios nunca aceptó sacrificios humanos, hermanos, en su ley. Él decía,
vaquitas, corderitos, palomitas, chivitas, pero nunca un humano. Dios nunca aceptó en su ley sacrificios humanos. God never accepted human sacrifices according to his law. Los cananeos sí, los babilonios, los caldeos, yeah, they practice human sacrifices, but in God's people it wasn't. It wasn't. No se hacían esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios creó al humano. Ahí no es para que se den cuenta, hermanos, de dónde viene la creencia de sacrificios humanos. Dice Jesús, hagan esto en memoria de mí. Y Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. O sea que cuando Moisés hacía el sacrificio, hermanos, la sangre de los animales que se usaban, él la esparcía en todos los utensilios del templo, del tabernáculo, del templo. La palabra tabernáculo es reunión, lugar de reunión. Y él esparcía la sangre en todos los artículos ¿cómo se dice? Los utensilios, desde cuchillos, copas, y esparcía la sangre allí. Ahora, pero dice Hebreos, hermanos, dice, y casi todo era purificado según la ley con sangre. O sea, esa sangre de esos animales representaba, hermanos, lo que un día vamos a nosotros ver, la sangre de Jesucristo derramada en el madero. Cuando murió en un madero, derramó su sangre, y al derramar su sangre fuimos todos, ¿qué? Perdonados, porque dice aquí, dice, y casi todo es purificado, el verso 22, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no puede haber perdón de pecados. Tenía que haber sangre, hermanos. Por eso, qué bueno que vivimos en un nuevo pacto. No wonder we living in a new covenant is better. Why is it better? ¿Por qué es mejor el nuevo pacto? Porque el nuevo pacto tiene nuevas promesas, tiene nuevos formas de recibir el perdón de Dios sin estar sacrificando animalitos. Y ver que muere un corderito o un chivito o una vaquita, si ya no tenemos que ver eso. Imagínense, hermano, ver cómo sacrifican un animal ahí, ¿no, hermano? Si no, aquí en la ciudad uno ya no come allá, quizás en el rancho sí come la gente, y uno ve como, mi esposa decía, cuando una vaca se desbarrancaba, la sacaban los señores de la barranca, y ahí mismo la cortaban en pedazos. Unos se llevaban la pata, otros se llevaban la panza, otros se llevaban, y cada quien se llevaba algo de la vaca. No, hombre, nosotros qué vamos a hacer eso, hermanos. Nosotros vamos y compramos carne a la carnicería y ya está empaquetada, y hasta que te la cortan ahí, ya que vamos a andar. Que imagínense que veas cómo matan una vaca y se la traen y te la vas a comer tú todavía de pilón. ¿Sí? Ya no estamos en ese antiguo pacto. Ahora estamos bajo el nuevo pacto. El nuevo pacto dice que tiene nuevas promesas. Ahora todo es simbólico. Aquí estamos. Miren. El pan, la copa. ¿Qué significa? Pacto, convenio, acuerdo. Tenemos un acuerdo con Dios, no con el hombre, con Dios. Porque al final le vamos a dar cuentas a quién, a Dios. Dicen que todo quedará desnudo. ¿A qué le vamos a dar cuentas? ¿A quién le vamos a dar cuentas? A Dios. Yo le voy a dar cuentas a Dios, hermanos. Yo también voy a tener que dar mi juicio, voy a tener mi juicio yo también. ¿Me entienden? Entonces, símbolo de sacrificio. También Hebreos, la siguiente hojita, ahí está donde está está en el capítulo 9. El capítulo 10 es el número grandote, para los que están apenas conociendo la palabra de Dios. Dice el capítulo 10, 3, 6. Capítulo 10, el verso 3 y 6. Chapter 10, Hebrews chapter 10, verse 3 to 6. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados, verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede quitar los pecados. Nomás se hacía memoria. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. O sea, aquí habla de Cristo. Está hablando de Cristo.
no te agradaban sacrificios, no estuviste de acuerdo en matar animales y siempre te recordaba que eras pecador. Dice en el verso 8 y 9, dice, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos no, y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley, entre comillas. Dice, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último, o sea, el pacto en el que estamos. Verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Jesús fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros solamente una vez, just once, no más. Ya no va a haber más sacrificio. Esto es que simbólico. Pero Jesús ya no volverá a la cruz. Ya fue una vez. He went to the cross once. And that's it. Ya hizo todo por nosotros. Ahora ya depende de nosotros que queramos aceptar ese sacrificio y creerlo. Termino. I will close with this. Esto se le llama, hermanos, termino con estas palabras, redención universal. This is a universal redemption. A universal redemption, una redención universal, o sea, un perdón, una redención, hermanos, es pagar el precio. Ok, esa botella que está ahí de agua, dice CRV, Cup Redemption Value. Esa botella vale 5 centavos. Esa botella que ve de agua ahí, esa que tiene en la mano también Francis, vale 5. Si usted le ve ahí, dice Cup Redemption Value CRV, ¿verdad? Cup Redemption Value. Quiere decir, hermanos, que esa botella, cuando la hicieron en la fábrica, la compañía pagó 5 centavos. ¿Por qué? Porque es reciclable. Esa botella de agua está ahí, cuando yo me la tome, no la tiro a la basura, la guardo y yo la pudiera vender al lugar de recycle y me van a dar 5 centavos por esa botella de agua. Nosotros, hermanos, la Biblia dice que fuimos comprados a precio caro. Usted vale, aleluya, usted vale mucho delante de Dios porque Jesús ya pagó por usted. Mire qué tremendo. Él ya dio su sangre por usted. Usted tiene un valor. Por eso nosotros no creemos en la pena de muerte. A mí yo no creo en la pena de muerte. Le voy a decir por qué. No creo porque no soluciona el problema. Al prisionero lo van a tener 30 años o 10 años, 15 años y luego le dan pena de muerte. Mejor que se quede ahí por vida. Ahí va a morir de todos modos. Y con matarlo, el crimen no se soluciona. Con matarlo no hay solución social, criminal o violencia. Sigue lo mismo. Ahora, cada uno de nosotros ya fue comprado, dice Pablo, a precio caro. ¿Cuál precio? La sangre de Cristo. Esta botella, aquí tengo una, vale 5 centavos. Dice aquí. CRV. No. Vale 10 centavos. 10 cents. Cup Redemption Value. Este plástico vale 10 centavos. Mi esposa, hermanos, junta todas las botellas de agua que tomamos en la casa y luego ahí las vende y a veces gana hasta 50, 60 dólares, 80 dólares por varias cosas que lleva. Sí, usted es como esta botella de agua. Pero la Biblia dice que usted fue comprado a precio caro. ¿Por qué? Porque no fue con oro, no fue con plata. Fue comprado con la sangre ¿de quién? De Cristo, el Cordero de Dios. Una sangre inocente, una sangre pura, divina. Entonces, ¿cuánto valgo yo? What's my value, pastor? I can't tell you. No te puedo decir, es muy caro tu valor. Tú vales mucho delante de Dios. Tú vales mucho. Porque Jesús ya pagó. Aquí dice, yo no lo estoy inventando. Aquí dice, mira, te lo vuelvo a leer si quieres. Hebreos, te lo vuelvo a leer. Dice Hebreos 8 y 9. 10, 8 y 9. Lo dice bien clarito. Dice, pero el 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. That's it. Está. Ya estás comprado, hermano. Por eso a Dios le duele que te pierdas. Por eso Dios no quiere que te pierdas. Una vez
Un joven estaba tomando agua y tiró la botella, se la tomó toda y la tiró y le dijo a otro, hey, ese tiene valor. Dijo, hey, yo hago lo que quiero con mi botella. Yo la compré, ya la pagué. Ay, pero la puedo tirar, aplastar, tirar a la basura si quiero, ¿y qué? Es mía. Wow. You know what, hermanos? Tú vales delante de Dios. Aleluya, un precio caro. ¿Por qué? Porque el Señor dio su sangre por ti. O sea, estás comprado. Ya estás comprado. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Entrégate al Señor. Dile, Señor, ven a mi vida, cámbiame. Quiero servirte, quiero ser tu hijo de veras. Redención universal, este nuevo pacto no se limita a un solo pueblo, sino que está disponible para todos los que se acercan a Dios por la fe en Jesús, ofreciendo salvación y reconciliación. Por último, te leo esta escritura, Hebreos capítulo 4, 15 y 16. And I will close with this. Voy a cerrar con esto. Capítulo 4, 15 y 16. Dice el capítulo 4 de Hebreos. Dice, el verso 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compararse de nuestras debilidades, compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego el verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, dos cosas importantes aquí. Una es que Jesucristo vino ya no como Aarón, que era de la ley, era de la descendencia de sacerdotes. Ahora Jesús viene en reemplazamiento de Aarón. Ahora Él es un sacerdote diferente, un sumo sacerdote, un pontífice, suma. So high priest. Christ is the high priest now. Ahora Él viene, hermanos, se ofrece, Él es todo. Sumo sacerdote, es cordero, es ofrenda, viva a Dios. Ahora Él viene, hermanos, y dice ahí que Él también fue tentado en todo. Jesús sintió sed. Jesús fue tentado por el enemigo, por Satanás, de muchas formas. Fue tentado, pero Él venció. Él venció. Él venció todo. Y como Él venció, se sentó a la diestra del Padre. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Está sentado a la diestra del Padre. Y luego dice el verso 14, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Eso es lo más precioso. Tú, hermano, siempre que vengas a los pies de Cristo, Él siempre te va a aceptar. Porque la historia del hijo pródigo enseña que el hijo pródigo un día pidió libertad y el padre se la dio. Le dijo, papá, ¿sabes qué? Ya, yo quiero, dame mi dinero, y me voy a ir, me quiero ir a divertir. El papá le dijo, ok, ahí está tu dinero. Y se fue el hijo pródigo, hermanos, y lo malgastó en mujeres, lo malgastó en fiestas, en vinos, en aquí y para allá. Y un día, hermanos, se quedó sin nada el hijo pródigo. Y dijo un día, dice que miraba, hermanos, que hasta deseaba comer la comida de los cerdos. Imagínate, la comida de los cerdos, hermano. ¿Saben que en México, hermanos, en México, los que conocemos bien México, sabemos que a los cerdos los alimentan con desperdicios, ¿verdad? ¿Cuántos saben de eso? ¿Ustedes saben? Yo sé de eso. Había un señor que hacía carnitas muy ricas, hermano. Hacía carnitas bien buenas, hermano. ¿Y sabe quién me dijo? Hermano, ¿me acompañas al criadero de puercos que tengo? Y yo, ¿a dónde? Al criadero de puercos. Fuimos, hermanos, fuimos. Tenía criadero de puercos. Hermanos, puros desperdicios le daban a los puercos. Y qué ricas las carnitas, hermanos. Estaban bien sabrosas, hermano Fernando. Estaban bien buenas las carnitas. Y ay, qué ricas están las carnitas. Estaban bien sabrosas las carnitas. Dice que el hijo pródigo deseaba comer hasta las sobras de los puercos, hermanos. Porque cuando te quedas sin nada y cuando tocas suelo, deseas que hasta un perro se te arrime y te haga compañía, ¿cierto o no es cierto? Póngase de pie, póngase de pie. Decía yo el domingo pasado
Yo no hablo por hablar o porque yo creo que eso es lo mejor. Yo hablo lo que mi vida ha sido basado en la palabra de Dios. A Dios le debo mi salud, como ustedes saben. En 2016 tuve cáncer en mi garganta. El Señor me sanó de cáncer en mi garganta. Él me sanó. He vivido momentos duros cuando andaba allá en Tijuana con los muchachos en las pandillas, el peligro, que pudieran haberme matado, pudieran haberme hecho daño. Dios estuvo conmigo. Aún en mi vagancia, Dios estuvo conmigo. Lo que yo tengo, se lo debo ¿a quién? A Dios. No a la religión, no. Se lo debo a mi Cristo, que Él fue el que me rescató. Él fue el que me sacó del fango cenagoso. Me sacó de allí, de la inmundicia, de la ignorancia, de lo que yo pensaba que era imposible para mí. De ahí me sacó el Señor. Y eso es lo que yo te quiero compartir a ti. Cristo tiene un mejor camino. Cristo tiene una mejor vida para tu vida. Christ has a better life for your life, which is a strong foundation, con un fundamento, hermanos, poderoso, que tú puedes permanecer firme aún en las adversidades más grandes. Los matrimonios hoy en día, hermanos, sufren tantas adversidades y problemas en los matrimonios, porque Satanás sabe que si él destruye un matrimonio, destruye una familia, destruye hijos, destruye familia, ¿verdad? Él sabe eso. Pero sabe que una familia que se mantiene unida en Cristo, una familia que oran juntos, que encaminan a sus hijos al buen camino, a buscar de Dios, a afirmarse en las cosas de Dios, esa es la familia que va a estar en victoria. Esa es la familia que va a estar en victoria. Sabemos que vivimos en un país liberal, ¿verdad? No que esté hablando de un Estado republicano, no. Este país es liberal en sí, en su forma de ser, en su estructura, en su moral, es liberal. Por ejemplo, aquí en Riverside, antes había un teatro donde había puras películas pornográficas. Estaba a un lado del cine Fox. Había un cine pornográfico, un cine. Tenía que ser mayor de 18 años para entrar ahí. En San Bernardino, quienes viven en San Bernardino saben, ahí por la calle, no sé qué calle está, yo no pasé, decía un cine pornográfico. En Hollywood hay una calle de puros cines pornográficos. Entonces, a eso le llamo un país liberal. Eso es, liberal. Porque hay leyes para todo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mantenernos donde, en nuestras bases, en nuestros principios, creer en Dios, temer a Dios, es lo mismo. Vamos a orar antes de ser despedidos, pero también vamos a tener la Santa Cena, ¿verdad? Dígale al Señor, ayúdame, Señor, a ser mejor papá, a ser mejor hijo, a ser mejor cristiano, a vivir una vida lo mejor que se pueda, a ser ejemplo en mi vecindario, a ser ejemplo en mi trabajo, que yo sea un ejemplo de honestidad, de sinceridad, de lealtad, que yo sea una persona, man, que pueda decirle a alguien, hay un camino mejor porque yo vivo en ese camino, hay un camino mejor porque yo lo he vivo a cada momento. Ese camino no se puede hacer sin Cristo. Necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Necesitamos invitar a Jesucristo a nuestra vida. Decirle, Señor, ven a mi vida, ayúdame a cambiar, ayúdame a poder guiar a mi familia, a mis hijas, mis hijos, mis nietos. Ayúdame, Señor. Help me, Lord, to teach my kids in good principles, en buenos principios, en buenos morales. Señor, ayúdame. Yo necesito. Dígale, yo necesito a Cristo. Cristo está aquí, hermano. Si usted nunca ha aceptado a Jesucristo en su corazón, no tiene que hacer mucho, solamente abrir su corazón y hacer una oración y decirle, Jesús, ven a mi vida, cámbiame, Señor, transfórmame, hazme nueva persona. Yo quiero vivir en una vida de victoria, una vida de poder, una vida donde yo pueda entender tu palabra, tu voluntad. Hoy es el mejor momento que tú puedes decidir hacerlo. Después que salgas por esa puerta, Dios va a estar contigo, pero va a ser mejor si lo aceptas hoy. Acepta a Jesucristo hoy y Él cambiará
Amén, Padre, en el nombre de Cristo. He dado tu palabra tal como me la pusiste en mi corazón. La he compartido en base a mi experiencia, Señor. Solamente hago la invitación a aquellos que nunca han aceptado a Jesucristo. Hoy abre tu corazón, abre tu mente y dile: Señor, ven a mi vida, cámbiame, Señor. Yo quiero ser un hijo tuyo, Padre, en el nombre de Jesús. Jesús dice: estoy tocando a la puerta. Si me oyes, ábrela. Te estoy llamando por teléfono. Contesta el teléfono. Soy yo. Quiero hablar contigo. Quiero preguntarte si hay lugar en tu corazón para mí. No solamente con una cadenita, una crucecita. No. ¿Hay lugar en tu corazón para Cristo? ¿Hay lugar en tu corazón para Cristo? There's any spot? And you have any space for Christ in your heart? Come on, give it up to the Lord. Dáselo al Señor. Dile: Señor, aquí está mi corazón. Entra a mi vida. Cámbiame, Señor. Hoy yo acepto a Cristo en mi corazón. Aquel que murió por mí. Aquel que dio su sangre por mí. Aquel que dio su sacrificio. A través de su sacrificio me salvó, me sanó. Hoy yo lo acepto en mi corazón. I accept the Lord Christ in my heart. I render up everything to the Lord. Te rindo todo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Voy a leer la escritura en 1 Corintios capítulo 11 verso 23, antes de la Santa Cena. Y el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Dice Pablo, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto de todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. So, la palabra clave aquí es: cada uno examínese. Each one of you examine yourself. Como lo dije hace rato, nadie más te conoce más que tú mismo. Nobody else knows you more than you. Nadie más te conoce mejor que tú. Yo siempre digo que hay tres cosas con las que hay que meditar. Fíjese bien, tres cosas. Una, ¿cómo está mi relación con mis hermanos, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis hijas? ¿Cómo está mi relación? That's number one. Número dos, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Oro a Dios? ¿Busco a Dios? ¿Le pido a Dios que me ayude? Número tres, ¿cómo me siento yo a mí mismo? Hay gente, hermanos, que dice: me odio a mí mismo. There's some people say, I hate myself. Why? Why you hate yourself? La Biblia dice, hermanos, que el mandamiento dice que si, como dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Love your neighbor yourself. So, como hay gente que dice, I hate myself. No, no te puedes odiar a ti mismo. Más bien, no te puedes perdonar a ti mismo. A veces, hermanos, ¿sabe cuál es la parte más difícil de nuestra vida? Es perdonarnos a nosotros mismos. De errores, de malas decisiones, de ofensas. I think the hardest part is to forgive ourselves. To forgive ourselves. ¿Por qué es difícil perdonarnos a nosotros mismos? Porque no nos queremos aceptar tal como somos. Usted es como es, así lo hizo Dios. Morenito, bajito, altito, chinito, como sea. Así lo hizo Dios. Pero tú no puedes renegar de ti mismo. You cannot still begin to renegade yourself or hate yourself because that. Tú al final acéptate tal como eres
porque Dios así te hizo. Amén. So, acuérdate, ¿cómo está mi relación con mi hermano? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Y cómo está mi relación conmigo mismo? How's my relationship with myself? ¿Cómo estoy yo mismo? ¿Me acepto como soy? ¿Me perdono por todo lo que he hecho? Did I forgive myself for all what I've done? Whatever it was wrong or right. ¿Fue correcto o no fue correcto? ¿Me perdono a mí mismo? Did I forgive myself? ¿Ya se perdonó usted mismo? ¿Ya se perdonó? Yo me acuerdo, cuando trabajé de consejero, hermano, me acuerdo que venía un muchacho a la consejería y él me decía, ¿cómo puedo amar si yo odio? Dice, tengo una novia que dice que por qué no la quiero. Dice, y yo le digo a ella, ¿cómo te puedo querer si yo me odio a mí mismo? I hate myself. Y yo le dije, no sé si trabaje para ti, pero va a funcionar. Le dije, escribe en un papel todo lo que has hecho, todo lo malo, todo. Nadie lo va a leer. Le dije, nomás escríbelo, escribe en una hoja, escribe. Al final, dice, esto era yo, y lo quemas. Agarras una vela y la quemas. Y dices, este era yo, y lo quemas. Y lo tiras. Es ceniza ya. Y luego me platicas cómo te fue. Hermanos, increíble. Cuando este joven regresó a las 2 semanas o una semana después, me dijo, Mr. Ponce, it works. Me dijo, sí funcionó. Dije, ¿por qué funcionó? Hice lo que usted me dijo. Escribí todas mis cosas, lo peor. Y luego dije, este era yo. Y quemó. Sí, hermanos, a veces necesitamos liberarnos a nosotros mismos. ¿Cierto? ¿Me escuchó otra vez? ¿Me escuchó? Necesitamos liberarnos a nosotros mismos. A nosotros mismos. De lo que nos hayan hecho. De los que nos dijeron. Del apodo que nos pusieron que no nos gustó y nos decían ese apodo horrible. Aún en la familia nos ponemos apodos, ¿verdad? Que el chaparrito, que el gordito, que mire mi hijo cachetón y que a usted no le gusta ese apodo. Que mi flaquita, que mi gordita, a usted no le gusta ese apodo. Que mi prietita, que a usted no le gusta ese apodo. Pero así le dicen en su casa. Y usted creció odiando eso. ¿Por qué me dicen así? Nicknames in the family. You hate those nicknames in the family. No quieres apodos en la familia. No quieres que te digan así. Pero así te dicen. Y creces con un resentimiento. Ah, como mi hermana, la otra sí le dicen bien bonito. Ay, mi bonita. Ay, que mi angelito. ¿Y cómo? ¿Y por qué yo soy la mala siempre? O me ponen la esta, la aquella. Me dicen esto, me dicen... Sí, iglesia, sí. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos todas esas ofensas que nos hicieron para poder ser, ¿qué? Diga conmigo, libre. ¿Quieres ser libre? Yo quiero ser libre. Bueno, fui libre hace muchos años. Me pedí perdón y pedí perdón a todos los que me ofendieron y dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser libre. Free indeed. Gracias, Señor. Si hay aquí alguien que cuando fue joven, niña, la ofendieron, la abusaron, le hicieron un mal, y ese mal te ha seguido, ese pasado te ha seguido como un fantasma, y a veces te acorrala, y a veces tú te sientes mal. Hoy tú puedes perdonarte a ti misma y decir, Padre, yo me perdono. El pasado ya pasó. Del pasado no tengo control, pero tengo control del presente. La vida que vivo hoy la voy a vivir a lo máximo en Cristo. Una vida libre, una vida sincera, limpia, lo mejor que se pueda delante de Dios. Si he ofendido a alguien, también, Señor, lo traigo a memoria. Los perdono. Quiero vivir bien en paz con mi familia, con mis hijas, con mis nietos. Quiero vivir tranquilo, tranquila. Y contigo, Señor, también quiero empezar una buena relación de amor, de amistad, invitándote a que camines conmigo, Señor, en cada momento de mi vida, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Vamos a orar por los elementos, hermanos, pan y el jugo de la vid, que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Señor, bendice los elementos, pan y vino, Señor, que representan tu cuerpo y tu sangre. Santifícalos en el nombre de Cristo, Padre.
te pido en estos momentos que traigas bendición, santificación a los elementos.